Bienvenidos a esta su casa del Instituto Cultural Quetzalcóatl, institución creada con el único objetivo de entregar la ciencia de la gnosis. El día de hoy vamos a platicar sobre la era de Piscis y la era de Acuario. Vamos a estudiar estas dos eras porque la era de Piscis fue la que nos antecedió y porque hemos ingresado a la era del Aguador, a la era de Acuario. Así como existen los 12 signos zodiacales y nosotros estamos gobernados por esas influencias de el zodiaco y hemos estudiado que influye en nuestra psiquis, en nuestras emociones, en nuestro temperamento, en todo lo que somos, este tipo de energías cósmicas, este tipo de fuerzas siderales, que no son unas fuerzas propiamente muertas, sino que cada mundo, cada constelación, cada estrella, cada unidad cósmica del espacio infinito es un trío de materia, energía y conciencia. No solamente es la mera masa solamente, sino que también tiene sus principios anímicos, sus principios espirituales que vienen a gobernar todo lo creado, toda la naturaleza. Bueno, pero además de nuestro signo zodiacal que nos rige a cada uno de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, resulta de que el planeta, el sistema solar completo está viajando en el cosmos infinito, o sea que nuestro mundo gira alrededor del Sol, pero el Sol no está estático, el Sol está en movimiento, y ese movimiento lo hace en torno a una unidad cósmica más grande. Fíjense que es interesante que nosotros reflexionemos, que meditemos en cómo se mueve el universo. Ya decía Hermes Trismegisto, tal como es arriba, es abajo. Entonces es interesante saber del cosmos porque todo esto se relaciona con nuestro interior, con nuestra vida común y corriente. Así que la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días y un cuarto, pero a su vez el Sol está en movimiento y ese movimiento lo hace en torno a un Sol más grande. Ese Sol más grande se llama el Sol Alcione. Alcione es el centro de una constelación llamada la constelación de las Pléyades. Fíjense que es interesante estudiar un poquito a los aztecas, a la cultura hebrea, a los egipcios y a diferentes culturas del mundo, y nos vamos a dar cuenta que curiosamente tienen una importancia muy destacada a las Pléyades. Aparentemente es una constelación muy lejana, pero resulta de que nosotros somos parte de la constelación de las Pléyades. Claro, actualmente en forma científica no se puede comprobar esto. Estamos nosotros a nivel científico pues en pañales, a pesar de que nos creemos el Nos Plus Ultra y nos creemos la mamá de los pollitos y el papá de Tarzán respecto a los conocimientos científicos, pero resulta de que los aztecas, los mayas, los incas, los egipcios nos ganaban en cuestiones del conocimiento y realmente nosotros somos el séptimo sol que gira en torno al Sol Alcione, que es el centro de la constelación de las Pléyades. Bueno, ese giro que hacemos nosotros alrededor del Sol Alcione, así como nosotros como Tierra giramos alrededor del Sol, que esotéricamente se llama Ors, así se llama nuestro Sol, Ors, el Sol que nos ilumina y nos da vida, se llama Ors. Bueno, pues nuestro Sol Ors a su vez gira alrededor del Sol Alcione en un tiempo que le llamamos en la gnosis un año sideral. El año sideral tiene una duración de 25.968 años terrestres. En 25.968 años terrestres, nuestro Sol Ors, junto con todo su juego de planetas, gira alrededor del Sol Alcione. Y en ese giro que hace alrededor de Alcione, va pasando bajo la influencia del cinturón zodiacal
o sea, bajo la influencia electromagnética radioactiva de las 12 constelaciones del zodiaco. Así tenemos que si nuestro Sol Ors hace ese recorrido alrededor del Sol Alcione en 25.968 años terrestres, queda bajo la vibración magnética de cada una de las 12 constelaciones durante 2164 años terrestres, y a esto le denominamos una era. Así pues, nuestro sistema solar, junto con todos los planetas, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, todos los planetas del sistema solar, incluyendo al Sol, quedamos bajo la radiación magnética de una de las 12 constelaciones por un tiempo de 2164 años terrestres. En ese tiempo, la radiación electromagnética de esa constelación nos rige a todos los seres humanos, o sea, que tenemos muchas fuerzas cósmicas influyéndonos en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestras acciones. Somos como títeres movidos por hilos invisibles y no nos damos cuenta. Debemos de darnos cuenta para poder liberarnos, emanciparnos, para poder aprovechar inclusive este tipo de fuerzas magnéticas para nuestro bien, pero como las desconocemos, no sabemos nada de ellas, pues entonces agarramos estas fuerzas energéticas, estas energías cósmicas de manera completamente negativa, de acuerdo a nuestra forma de pensar equivocada, de acuerdo a nuestra forma de sentir catastrófica. Y es así que estamos nosotros pues por la calle de la amargura en estos momentos. Así que es importante conocer todo esto. Bueno, pues la era que nos antecedió fue la era de Piscis. Fue la era que nos antecedió y actualmente estamos en la era de Acuario. O sea que esto de las eras es al revés de conforme nosotros conocemos los signos del zodiaco. Nosotros conocemos los signos del zodiaco en su recorrido de Aries, Tauro, Géminis, etcétera. Pero en esto de las eras el giro es al revés, así que tenemos nosotros la era anterior como la era de Piscis y la actual la era de Acuario. Hay que platicar de estas eras para ir comprendiendo más cómo estamos. Vamos a iniciar con la era de Piscis para ver cómo nos influyó, cómo determinó muchas formas de pensamiento en nosotros y para poder hacer la comparación con la era en que estamos. Bueno, Piscis, como sabemos, es un signo zodiacal muy interesante. Está regido por el planeta Neptuno, que es el planeta de la espiritualidad, de la mística. Por eso tenemos en la era de Piscis a grandes iluminados desarrollados a través de la corriente mística como San Francisco de Asís, Antonio de Padua, etcétera. Esa fue la era de Piscis, la era del misticismo. Pero este tipo de energías, de fuerzas, hemos dicho por ejemplo que el signo zodiacal de Piscis, cuando toma la fuerza de Neptuno y su elemento que es el agua y las vibraciones de la constelación de Piscis en forma positiva, pues se vuelve muy intuitivo, es una persona muy mística, muy espiritual, que fácilmente puede salir en cuerpo astral, pero que si el pisciano toma este tipo de radiación en forma negativa, en forma mediocre, pues se hace muy perezoso, muy flojo, no le importan las cosas de la vida, llega hasta el alcoholismo, las drogas, a no importarle nada el mundo. Entonces, son dos aspectos de un mismo tipo de energía. Bueno, pues esto a nivel global, a nivel mundial, nos afectó durante 2164 años, que fue lo que duró la era de Piscis. Y en esta época, pues no estuvimos a la altura de las circunstancias. No todos fuimos un Antonio de Padua o un San Francisco de Asís al tomar esta vibración positiva de la constelación de Piscis, del planeta Neptuno, y aprovecharla para desarrollar el misticismo, la espiritualidad. No estuvimos a esa altura.
pocos fueron los que agarraron esta vibración en forma positiva. La inmensa mayoría de los seres humanos, ya en la edad del Kali Yuga, en que nos encontramos desde hace muchos años, pues tomamos esto en forma completamente negativa. De hecho, a esta vibración que recibimos de la constelación de Piscis junto con Neptuno, que llamamos la era de Piscis, se le llamó vibración Mamón. Así se le llamó a esta vibración. Si nosotros leemos un poquito de historia, de mitología, de los dioses antiguos, vamos a ver que siempre a Mamón se le relacionó con las riquezas malavidas, con la avaricia, con la codicia. Y a esta vibración se le llamó así porque nosotros no tomamos el aspecto positivo de Piscis, de esta constelación. Los que sí la tomaron pues se transformaron completamente, lograron la autorrealización íntima de su propio ser y lograron grandes avances en el mundo espiritual. Pero la inmensa mayoría de nosotros no agarramos la vibración positiva de Piscis y más bien nos fuimos con estas características con que se asocia Mamón, que es el dinero y la razón. Son dos aspectos que nos desembocamos, nos abocamos en ello, en toda esta era de Piscis, y solamente buscamos la búsqueda de las riquezas, del oro, del dinero. Bueno, siempre ha sido esto, ¿verdad? En la actualidad, pues no se diga, se busca el dinero en forma espantosa. Decía un anuncio por ahí, poderoso caballero es don dinero. El dinero es realmente ahora todo lo que buscamos. Explotamos al hombre por el dinero, cometemos crímenes, robamos, hacemos muchas cosas por el dinero. El dinero nos da cierto poder y nosotros buscamos del dinero hacer una necesidad psicológica. El dinero es un medio a través del cual nosotros intercambiamos por comida, por ropa, por refugio. Eso está bien. El dinero no es malo. El dinero no es ni bueno ni malo, depende del uso que se le dé. Pero es una necesidad física que nosotros debemos de trabajar para obtener el dinero. Está bien, no lo negamos, pero lo hemos convertido en una necesidad psicológica. A veces tenemos nosotros nuestra casita, asegurado en la comida, asegurado la ropa para vestir nuestro cuerpo, que son las necesidades fundamentales, pero si no traemos un circulito de esos metálicos en la bolsa o un papelito de esos al que le asignamos tanto valor, nos sentimos mal. Entonces ahí ya es cuando es una necesidad psicológica el dinero. No tiene por qué ser una necesidad psicológica, es una necesidad física. Necesitamos nosotros aprender a relacionarnos correctamente con el dinero. Si no, se vuelve una catástrofe en nuestra vida. Ya no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar, olvidamos a nuestros hijos dizque para darles una buena educación, un buen porvenir. No negamos, repetimos que hay que trabajar y trabajar bien duro para poder tener lo necesario para la vida. No estamos diciendo que no. Lo que estamos afirmando es de que rebasamos el límite de la necesidad y llegamos a la codicia. Y entonces ya no nos paramos. Eso de la codicia es tremendo. Hay una anécdota muy interesante acerca de la codicia de un barbero de un reino que vivía muy bien, le pagaban modestamente en ese reino para cortar el cabello y para arreglar la barba de los habitantes de ahí. Era feliz, siempre sonreía, vivía con su esposa, con sus hijos, de una manera maravillosa. Pero un día, pasando por un bosque, escuchó una voz que le dijo: ¿no quieres tener los 7 tarros de oro? Y volteó para todos lados y no había nadie. Y volvió la voz a decirle: ¿no quieres tener los 7 tarros de oro? Y entonces, pues armándose de valor, venciendo el miedo, dijo: sí, sí quiero tenerlos. Ve a tu casa, abre la puerta y allí estarán.
Fue a su casa, abrió la puerta, efectivamente estaban 7 tarros llenos de monedas de oro. El primero copeteadito de monedas de oro, el segundo también hasta el máximo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero el séptimo estaba a la mitad, nada más, de monedas de oro. No, pues sintió las ansias de llenarlo, de tener los 7 tarros llenos de monedas de oro. Entonces vendió todas sus joyas, todo el oro que tenía lo fundió y mandó a hacer monedas, vendió todo lo que tenía, y compró monedas de oro y las echó al tarro. Y total que no se llenaba. Fue con el rey, le dijo: vea que yo soy un humilde siervo y que trabajo muy bien, quisiera ganar más. Bueno, el rey dijo: sí, efectivamente, eres muy bueno, así que te vamos a aumentar al doble tu sueldo. Y todo lo que ganaba lo compraba monedas de oro y las echaba al séptimo tarro de monedas y no se llenaba. Mandó a su esposa y a sus hijos a pedir limosna y todo lo que reunían iba a ese tarro de monedas de oro. Total que su vida se hizo desastrosa, empezó a no dormir bien, estaba todo ojeroso, andaba de muy mal humor todo el día. Total que el rey se dio cuenta de esto, lo mandó llamar y le dijo: ¿qué pasa? Cuando ganabas la mitad de lo que ganas ahora eras feliz y ahora eres un desastre. He escuchado que tu familia está pidiendo limosna. ¿Qué es lo que sucede? Y le dice el rey al barbero, le dice: ¿no será que tienes los 7 tarros de oro en tu casa? Se sorprendió el barbero. Fíjate que no te puedes gastar estos tarros de oro. Es una maldición. Regresa a tu casa, regresa a esos tarros de oro y verás que serás feliz nuevamente. Bueno, esto es realmente una anécdota muy interesante, un cuento muy interesante, porque en efecto así es la codicia. Nosotros tenemos una casa y queremos tener 2, tenemos un automóvil y queremos tener 2, 3 automóviles, queremos tener cuentas de banco. Repetimos, necesitamos nosotros del dinero para nuestra vida, pero necesitamos establecer dónde queda el límite de la necesidad y en dónde empieza la codicia. Si no, nuestra vida se hace desastrosa. Todo esto fue en la era de Piscis y es en la actualidad, pero en la era de Piscis nos afocamos a todo eso por la vibración de Piscis, en forma negativa la captamos, y también fue la época de la razón, de leer libros y libros y libros y más libros, la época del intelecto, del razonamiento. Lo vemos con Aristóteles, todo esto, y todos los grandes filósofos griegos. Fue la época de la razón, del intelecto, y efectivamente don Emmanuel Kant vino a terminar esta era de la razón, la era de solamente estar razonando y razonando. La razón es un instrumento útil, maravilloso. A través de la razón nosotros podemos aprender conocimientos, sabemos de las cuentas y de muchas cosas. No estamos negando que la razón sea un instrumento maravilloso, pero tiene un límite también. Más allá de ese límite, entonces utilizar la razón no sirve. Utilizar la razón, el intelecto, para estudiar los misterios de la vida y de la muerte, pues resulta que nomás no sirve. Se necesitan facultades superiores a la mente. Estudiar las cuestiones del alma y del espíritu con la razón, pues no es posible. La razón nos sirve para multiplicar, para restar, para aprender un oficio, una profesión, para ganarnos la vida. Sí, para eso sirve la razón, pero no hay que darle atributos que no tiene. Estudiar los misterios de la vida y de la muerte con el intelecto es tan tonto como agarrarnos a estudiar las estrellas con un microscopio o estudiar los microbios con un telescopio. Así es de absurdo. Entonces, es indispensable que esto que nos pasó en la era de Piscis, de la vibración Mammon, que fue el desarrollo del intelecto desmesuradamente y la cuestión de la acumulación de riquezas, de búsqueda del oro y del dinero,
pues aprendamos de esa experiencia de esta época de la era de Piscis y aprendamos a relacionarnos correctamente con el dinero y usar correctamente la razón en su medida. Fue una época pues de oscurantismo, donde las cuestiones espirituales no solamente se estancaron, sino retrocedieron. Una época bastante negra, pero nosotros tuvimos la culpa. Nosotros destruimos esa gnosis que apareció con el Maestro Jesús, esa gnosis primitiva, la destruimos, francamente. Opacamos esa sabiduría maravillosa. Y tuvo que disfrazarse la gnosis, porque la gnosis ha estado desde todos los tiempos, en todas las épocas, desde que amaneció el mundo. La gnosis está. La gnosis no empezó en el año 1950 o 1948. La gnosis no comenzó cuando vino Jesús, porque él entregó la gnosis. No comenzó tampoco hace 2000 años. La gnosis comenzó hace millones de años. La gnosis comenzó cuando inició el planeta. Ahí comenzó la gnosis. Así que en esta época de Piscis, debido al oscurantismo que existió, resulta de que la gnosis se disfrazó de alquimia. Alquimia es igual a gnosis, es lo mismo. La alquimia tenía su divisa de transformar el plomo en oro. Claro, no se referían a lo meramente físico. Fíjense que podríamos hablar de gnosis con puro lenguaje alquimista. Todo lo que se encuentra en la alquimia se encuentra dentro de uno. Los alquimistas tenían sus matraces, sus fuelles, sus hornillos, pero solamente para representar lo interno, lo que llevamos en nuestro interior. Normalmente se querían referir a transformar el plomo en oro, de que el plomo es nuestra personalidad, nuestros defectos, nuestros yoes, nuestro orgullo y nuestra pereza y nuestra gula y nuestra envidia y nuestra vanidad y nuestra soberbia. Eso es el plomo. El plomo es un elemento grosero y el oro representa el espíritu, las virtudes. O sea, que lo que buscaban era la gran obra, y la gran obra es precisamente la autorrealización íntima de nuestro ser. Eso es lo que buscamos. La gran obra de los alquimistas era la autorrealización, la felicidad, la verdad. Decían los alquimistas medievales que para encontrar el lapis philosophorum, la piedra filosofal que nos daba derecho a la gran obra, teníamos que trabajar bastante eliminando el mercurio seco y el azufre arsenicado. Bueno, normalmente se estaba refiriendo a cuestiones internas, no físicas, no. El mercurio seco viene a referirse al yo, al ego, al mí mismo, a lo que llamamos en la gnosis el yo de la psicología revolucionaria. Eso es el mercurio seco. Los miles de defectos de tipo psicológico que tenemos, eso es el mercurio seco para los alquimistas. ¿Y qué era el azufre arsenicado que había que eliminar? El azufre se relaciona con el fuego, porque es un elemento muy ígneo. Arsenicado pues viene de arsénico, que es un veneno. El azufre arsenicado es el fuego venenoso, y ese fuego venenoso está también dentro de nosotros. Ese fuego venenoso es la pasión animal, la pasión bestial. Eso es, que inunda actualmente todo el mundo. Así que, si queremos nosotros realizar la gran obra, necesitamos trabajar eliminando el mercurio seco y el azufre arsenicado. De otra forma, no vamos a poder realizar esa gran obra, esa maravillosa obra que hablaban los alquimistas. Así que la época de Piscis estuvo regida por Neptuno. Neptuno es el planeta de la espiritualidad y pues dio sus cosechas. Tenemos al gran maestro de misterios mayores, San Francisco de Asís. Realmente fue un iluminado, un iniciado en toda la extensión de la palabra. Un maestro que conoció la gnosis de aquellos tiempos, que la vivió, que destruyó sus defectos psicológicos, que desarrolló sus virtudes, tenía facultades como el don de la ubicuidad, el estar en varias partes a la vez, podía hablar con los animales. Todas estas facultades las tiene un iniciado, un maestro, un iluminado. Antonio de Padua, no se diga, también fue
otro gran ser que aprovechó las corrientes magnéticas de la constelación de Piscis en su aspecto trascendental y positivo, y entonces lograron el camino, lograron autorrealizarse, tal como lo hizo Nicolás Flamel, tal como lo hizo el conde Saint Germain. Todos estos maestros lograron la piedra filosofal, lograron el camino secreto, aprovechando las fuerzas positivas de esta época, canalizándolas correctamente, lograron desarrollarse maravillosamente. Esta época de Piscis tuvo su iniciador. El iniciador o avatara, la palabra avatara, lástima que no la hayan vulgarizado tanto esta palabra, pero es de origen sánscrito y se traduce como descenso, así se traduce la palabra avatara. Bueno, pues avatara también se comprende como un mensajero. Un avatara es el que viene a entregar un conocimiento que, si bien no es de él, viene con la misión de difundirlo, de esparcirlo a toda la humanidad para que pueda transformarse. El avatara de la era de Piscis fue Juan el Bautista. Algunos piensan que fue el maestro Yeshua ben Pandirá, conocido más comúnmente como Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret está más allá de ser un simple avatara. Él es el que envía a los avataras. Él es el maestro de maestros. Él es el más alto iniciado que ha tenido la tierra, el más alto que existe en el mundo, y él es el que envía a los avataras, o sea, no es un simple mensajero. Así que el avatara de la era de Piscis fue precisamente Juan el Bautista. Él fue el que inició la era de Piscis, y que esta época de Piscis pues terminó precisamente el 4 de febrero de 1962 entre 2 y 3 de la tarde. En ese día, a esa hora, sucedió un concilio cósmico. Se unieron los planetas del sistema solar en fila india, precisamente bajo la constelación del Aguador. Este acontecimiento de tipo cósmico dio origen a la era de Acuario. Fue un eclipse de sol, fue un evento muy nombrado, muy mencionado en aquella época del 4 de febrero de 1962. Así que a partir de esta fecha entró la era del Aguador, la era de Acuario. Algunos dicen que entró antes, que entró en 1950, en 1948, en 1946. Otros dicen que entró en el 2000, otros que en el 2007, otros que en el 2012, el 21 de diciembre, esa fecha tan loca que se inventaron por ahí, que nada tiene que ver con los mayas, nada absolutamente tiene que ver, es pura comercialización, pura especulación. Los mayas son exactos, pero francamente esa fecha por ahí se la inventaron y eso es todo. Pero si nosotros reflexionamos en la fecha 4 de febrero de 1962 y analizamos la forma de pensamiento y sentimiento que se tenía en los años 40, en los años 50, y cómo cambió dramáticamente en los años 60, cómo fue un cambio radical, total, en todos los aspectos, en la forma de pensar, de sentir, en la ciencia, hubo cambios dramáticos. Así que podemos concluir que efectivamente hubo un cambio de era. Fíjense que pasaban los siglos y había cambios, pero no tan dramáticos, tan sustanciales como los hubo en los años 60. ¿Y por qué hubo cambios tan dramáticos en los años 60? Porque definitivamente entramos a una nueva era. A partir del año 1962, el 4 de febrero, entramos a la era del Aguador, y la era de Acuario pues tiene otro planeta, tiene otra vibración, tiene otro elemento que lo rige, y por lo tanto esa vibración fue captada por las auras principalmente de los jóvenes, porque las auras de los jóvenes están más receptivas, y esa vibración pues hizo que se cambiara la forma de pensar y de sentir. Y total que si nosotros analizamos el mundo hace 70 años y ahora, veremos que ha habido cambios fundamentales en todos los aspectos, y esto es precisamente por la era de Acuario. A esta era de Acuario
su vibración que recibimos se le llama vibración dionisiaca, así como la era de Piscis se le llamó vibración Mamón por esta divinidad que rige principalmente las riquezas y la razón. Bueno, a la vibración de Acuario, a la vibración que estamos recibiendo desde hace más de 50 años, pues se le llama vibración dionisiaca. Esto obedece también a una divinidad de la mitología que rige el vino. Pero aquí hay que analizar más a fondo, no hay que irnos a la letra muerta, no, debemos de ver el espíritu que vivifica, debemos de ver que detrás de cada símbolo hay algo representado. Un símbolo encierra un conocimiento, no hay que irnos a la letra muerta, necesitamos ir más allá. Como decía el maestro Jesús de Nazaret, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar, que escuche, porque aquí hay sabiduría. Así que cuando hablamos del Dios del vino, no solamente nos estamos refiriendo a ese vino de emborracharse, de tomar, estamos refiriéndonos también al vino de la transformación, al vino de la transmutación. Recuerden que el primer milagro que hizo el maestro Yeshua ben Pandirá fue en las bodas de Caná o Chaná. ¿Y qué fue ese milagro? El transformar las aguas en vino. Fue precisamente el primer milagro que realizó. Y eso es un simbolismo que nos entrega de algo que tenemos que realizar en nuestra vida práctica, en nuestro interior. Así que la vibración de Acuario se llama vibración dionisiaca. Bueno, pero igual que en Piscis, tuvo dos aspectos, un polo positivo y un polo negativo de esta vibración. Es urgente que nosotros definamos el polo negativo y positivo de esta vibración dionisiaca. El polo negativo de la vibración dionisiaca, como resulta que Acuario está relacionado con el planeta Urano, y el planeta Urano es revolucionario. Por eso los acuarianos, los nativos de Acuario, son revolucionarios en todo lo que hacen, en su hogar, en su trabajo, porque Urano es revolucionario. Pero fíjense que Urano, su vibración energética, magnética, que nos envía, es captada no por la psiquis, como la mayor parte de las vibraciones que existen de los distintos planetas del sistema solar. Resulta que la vibración de Urano la recibimos por los órganos creadores, por los órganos sexuales. Entonces trae una revolución en todos los aspectos, pero muy marcada en el aspecto sexual. Así pues, el polo negativo dionisiaco pues vino a traer, pues la gente estaba ya muy cansada de la época negativa de Piscis. No es que haya sido una época negativa en sí, la época de Piscis, sino que nosotros nos polarizamos con el aspecto negativo de esta vibración. Pero la gente estaba cansada, que la sangre azul, que los condes, que los vizcondes, que conceptos, que razonamientos, que todo eso que nos trajo el aspecto negativo del área de Piscis. Y entonces al entrar a Acuario recibimos esta vibración energética y quisimos saber algo más. Dejar las teorías, dejar el intelectualismo, dejar esos conceptos de familias de abolengo y de sangre azul y de todo eso. Pero lamentablemente no estuvimos tampoco a la altura para polarizarnos con su aspecto positivo y más bien nos polarizamos con el aspecto negativo de la onda dionisiaca. ¿Y qué nos trae el aspecto negativo de la onda dionisiaca? Pues el alcohol. Vean cómo el alcohol está alcanzando niveles estratosféricos en nuestra sociedad. Es algo completamente negativo. Es francamente un demonio el alcohol que habita dentro de nosotros. De hecho, en árabe, algol, que es de donde viene la palabra alcohol, se traduce como demonio, así, francamente, alcohol es igual a demonio, así es. Entonces, el alcohol pues es francamente un demonio que habita dentro de nosotros. Vean, maltratamos a la esposa, golpeamos a los hijos, violamos, matamos a la gente en un automóvil. Vean que es terrible el alcohol.
mas sin embargo lo justificamos, mas sin embargo vivimos con él como si no fuera nada. Aquí viene otra anécdota que nos viene a la memoria, de un demonio precisamente, que se encontró a un pobre individuo y le dijo: pues ni modo, te tocó la suerte de encontrarte, así que te voy a matar. Bueno, no te mataré si haces una de estas tres cosas. Si no haces una de estas tres cosas, te voy a matar, aquí mismo. No, pues dime cuáles son esas tres cosas que puedo hacer para que no me mates. Bueno, una es que mates a tu padre, otra es que violes a tu hermana y la otra es que te emborraches. Cualquiera de estas tres cosas que hagas, no te mataré. Bueno, pues dice: no, ¿cómo voy a matar a mi padre? ¿Cómo voy a lastimar a mi hermana? No, eso es imposible. Mejor me emborracho y así me salvo. Dice la anécdota, dice el cuento que se emborrachó, mató a su padre borracho y maltrató a su hermana. Entonces, así es el alcohol. El alcohol realmente no tiene nada de bueno. El alcohol se mete a nosotros como vidrios a nuestro cuerpo y se incrustan hasta que nos dañan completamente nuestro organismo. El alcohol, pues, realmente destruye los hogares, destruye nuestro organismo. Es tremendo, no hay una fiesta donde no haya alcohol. Toma para que te pongas alegre. Bueno, eso es absurdo. Sabiendo todo el daño que causa el alcohol y nosotros justificándolo. Ya el artista que se quiere drogar o que se quiere meter en alcohol para darse valor, para presentarse en el concierto. O sea, vean qué niveles nosotros alcanzamos para justificar el alcohol. Así es, pues, el alcohol. ¿Y qué diremos de las drogas? No, pues esto, si en algo hemos degenerado esta raza, la quinta raza que somos nosotros, la raza aria, 4 razas nos han precedido, nosotros hemos degenerado en degeneración sexual y drogadicción. Eso es en lo que hemos degenerado. Fíjense, hemos caído en el mundo de las drogas, en el mundo de la psicodelia. Ahora, si no es alcohol, son drogas. Nos drogamos para todo. Fíjense que en el deporte se ven las drogas a niveles increíbles. Entre los artistas, pues también se ven las drogas en forma escandalosa. En nuestros jóvenes, bueno, cada vez disminuye la edad en que se inicia el camino de las drogas. Y para el colmo de los colmos, por si fuera poco, de todo el daño que nos causan las drogas, daña nuestro sistema nervioso, daña nuestras neuronas, daña nuestro cuerpo, daña todo lo que somos en todos los aspectos de las drogas. En realidad, el mundo de las drogas nos mete al mundo infradimensional. Están 3 zonas en el interior de la Tierra. La zona tridimensional, que es donde vivimos los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Arriba de la zona tridimensional existe la zona supradimensional. La zona supradimensional es donde viven los maestros, los ángeles, los devas, los hierofantes, los prajapatis, o como quiera que se les llame. Y en la zona infradimensional viven los fracasos, los demonios, la gente perversa. Vamos a parar a la zona infradimensional. Pero ¿qué pasa con el mundo de las drogas? Cuando uno se droga, la vibración de uno cambia, la tasa vibratoria de uno cambia y se mete a las regiones inferiores de la naturaleza, a las infradimensiones, al inframundo, a la Vichindostán, al Naraka babilónico, al Aralú, a la isla infernal de Marapleice de los Atlantes, al Averno romano, a los círculos dantescos de Dante Alighieri. Ahí se mete con el mundo de las drogas. Lo que vemos cuando uno está en ese viajecito que llamamos, realmente existe, pero existe en las infradimensiones. O sea que las drogas activan nuestros chakras o centros magnéticos en forma negativa. Y les decía, el colmo de los colmos, estimados amigos, por si fuera poco, quieren mezclar el mundo de las drogas con la espiritualidad.
Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. Esto es el colmo de los colmos. Fíjense que hay algunas personas que dicen que para salir en astral, que ciertas drogas... no, estamos locos de a tiro. Queremos justificar nuestras debilidades, nuestras miserias psicológicas, hasta con la degeneración. O sea, que el mundo espiritual se mezcle con las drogas, y esto es incompatible. La marihuana, el LSD, el crack, la coca, todas estas drogas hacen que se fortalezca las fuerzas hipnóticas que nos dominan. O sea, nuestros defectos psicológicos aumentan su poder con el mundo de las drogas. Son incompatibles la espiritualidad con las drogas. Así es. Ahora, el polo negativo dionisíaco también trajo el infrasexualismo. Ahora nosotros nos hemos degenerado en el aspecto sexual en forma espantosa. Hemos hecho de la sexualidad, pues, peor que un deporte. Antes la sexualidad era sagrada. Recordemos la sexualidad en el Japón, donde se hacía todo un ritual para llegar a la sexualidad. Recordemos la sexualidad entre los mayas, en Uxmal, por ejemplo, en Chichén Itzá, en donde existen templos dedicados a la sexualidad femenina y masculina. Entonces era venerado la sexualidad, era sagrada. Pero entró la era de... pues en la era de Piscis ya estábamos degenerados, pero entró la era de Acuario, y como la fuerza de Urano la recibimos por las glándulas sexuales, nos fuimos de picada en el aspecto de la sexualidad. Ahora adulterar hasta se aplaude. De repente ahí se ve en las cantinas, en los bares, en los antros, ¡viva el adulterio! O sea, como si fuera la gran cosa, no sabiendo que el adulterio es el que ha metido en los hogares dolor y escenas dantescas. Siempre el adulterio trae problemas, siempre los traerá económicos y de toda índole. La sexualidad ha llegado a niveles increíbles. En todo el mundo se está justificando la depravación sexual. Cada vez está la cosa peor en todos los aspectos. Se quiere hacer el acto sexual con los niños, se quiere hacer el acto sexual con animales, se quiere hacer el acto sexual con cadáveres. Bueno, estamos nosotros en niveles de involución bastante fuertes con el aspecto de la sexualidad. Y bueno, tenemos que decir que la sexualidad es un poder. La sexualidad es una energía poderosísima. De hecho, es la energía que nos trajo al tapete de la existencia. Imagínense todo el poder que tiene. Así que, si por algo estamos nosotros tan pervertidos en toda la sociedad, si por algo existen tantos asesinatos, tanta depravación, tantos crímenes, es precisamente porque nos hemos degenerado en el aspecto sexual escandalosamente. Así es, la pornografía está dañando nuestros cerebros, está conduciéndonos a una impotencia de tipo psicosexual. Nos acostumbramos tanto a trabajar en el aspecto sexual con la mente, que a la hora de la realidad, pues viene una impotencia de tipo psicosexual. Así que eso nos trae el polo negativo dionisíaco. ¿Y qué más nos trae? Pues la música de tipo inferior, que ya ni siquiera puede ser llamado música. Música es la armonía en los sonidos. Y un montón de ruido no puede ser armonía en los sonidos. La música actual hace que se desaten en nuestro interior los sentimientos más bajos, los instintos más brutales. Eso es lo que hace. Se ha sabido de muchísimos casos de personas que se suicidan por el influjo de la música infradimensional de nuestra época, que los incita a hacer determinadas cosas. La música es voluntad. La música influye sobre lo que somos. Si uno escucha determinado tipo de música, tiene una forma de vestir, tiene una forma de actuar, tiene ciertas palabras que dice, porque la música es voluntad. Entonces, el desarrollo de todos estos tipos de música que tenemos actualmente, pues vienen a ser el polo negativo de la onda dionisíaca.
Bueno, con eso nos polarizamos la inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Y qué trae el polo positivo dionisiaco? El polo positivo dionisiaco vino a traer la meditación. La meditación no es estarse distrayendo ahí viendo la luna. Eso no es meditar. Meditar significa buscar información libre de toda actividad mental. Necesitamos relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente, introvertirnos. La meditación viene a desarrollar nuestras facultades internas. Las drogas vienen a desarrollar nuestras facultades negativas y la meditación las positivas. Las drogas nos meten a las infradimensiones de la naturaleza y la meditación nos permite meternos a las dimensiones superiores de la naturaleza. Eso hace la meditación. Meditación y psicodelia son incompatibles, así que jamás, óiganlo bien, en la gnosis justificaremos las drogas con la meditación. Son incompatibles, son dos polos opuestos. Las drogas nos meten a las infradimensiones. La meditación nos permite cierto éxtasis místico trascendental. Eso es lo que nos desarrolla la meditación. Un éxtasis místico que nos permite meternos a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. El polo positivo de la onda dionisiaca pues viene a traer el estudiar, el escuchar la música de grandes iniciados, como lo fue Beethoven. Beethoven no era ninguna persona normal, era una persona que alcanzó la iniciación, el desarrollo espiritual. Que lo pinten todo iracundo y todo grosero y malhumorado, pues esa es otra cosa. Esa es la cosa de los historiadores, que realmente nunca saben de la vida real. Beethoven, Mozart, Wagner fueron grandes iniciados que nos dejaron a través de la música conocimientos trascendentales. En la música de Beethoven podemos encontrar la ley del karma, la ley de la creación del universo. La música de Beethoven activa nuestro centro emocional superior. Eso es la música clásica. Así que la música de estos grandes maestros es el polo positivo de la onda dionisiaca. Indudablemente el polo positivo de la onda dionisiaca también nos trae la capacidad de poder transmutar nuestra energía creadora. Transmutación significa cambio de una cosa en otra. El científico Albert Einstein nos demostró con su fórmula: energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Con esta fórmula nos demostró que la masa puede transformarse en energía. Si una masa la llevamos a la velocidad de la luz al cuadrado, se transforma en energía. Eso es lo que nos quiere decir la fórmula más común que nos dejó Einstein. Entonces, con esa fórmula quedó demostrado que la materia puede transformarse en energía, y nuestra materia, que está depositada en nuestros órganos sexuales, puede transformarse en energía. Nosotros tenemos canales tetradimensionales para transmutar nuestra energía sexual. Si por un lado el polo negativo dionisiaco nos trajo la degeneración sexual, la depravación en todos los sentidos, el sadismo sexual, el masoquismo, etcétera, etcétera, por el lado positivo nos trajo la transmutación de la energía sexual. En los órganos creadores nosotros tenemos un potencial extraordinario si aprendemos a transmutar esa energía sexual. Estos conocimientos de la transmutación sexual se los enseñaremos en la primera cámara. Ahí les enseñaremos todos estos sistemas de transmutación sexual para solteros y para los matrimonios. En matrimonio, hombre y mujer pueden transmutar su energía sexual, pero para adquirir estos conocimientos necesitamos fundamentos, y esos fundamentos es toda la antecámara. Llevando la antecámara, las 40 lecciones de la antecámara, que pueden hacerlo en sus cursos por correo electrónico gratuitos, entonces llegarán a la primera cámara y se les instruirá en forma didáctica de todos los misterios de la transmutación sexual. Pero si queremos entrar a la vía de la suprasexualidad, necesitamos primero dejar la infrasexualidad. ¿Y qué es la infrasexualidad? Pues la pornografía, el adulterio, el sadismo sexual, el masoquismo sexual, todas las depravaciones que tenemos ahorita tan comunes en el mundo. Necesitamos nosotros trabajar con eso si queremos nosotros meternos a la vía de la transmutación de la energía sexual.
El polo positivo de la onda dionisíaca pues nos viene a traer el desarrollo de las facultades latentes en el ser humano, el desarrollo de la intuición, de la telepatía, de la clarividencia, del recuerdo de las vidas pasadas. Todo eso viene a traer el polo positivo de la onda dionisíaca. Bueno, son dos polos en los cuales nosotros podemos trabajar en este camino de la era de Acuario. Fíjense que a título de ilustración y con mucho respeto, hemos de decir que cuando entró la era de Acuario surgieron dos movimientos que pueden representarse en una medalla o en una moneda. De un lado de la moneda apareció el movimiento gnóstico internacional. La gnosis no apareció en la entrada de Acuario. La gnosis, está desde el comienzo de la creación, pero surgió el movimiento gnóstico actual debido a esa vibración, la vibración de Acuario en su aspecto positivo. ¿Qué es lo que enseña la gnosis? La gnosis enseña la forma de destruir los defectos psicológicos, la meditación, la forma de identificarse con los maestros de la música clásica para que cambie nuestra voluntad y nuestra forma de ser, los sistemas de transmutación sexual para casados y para solteros, para que regeneren su cuerpo y regeneren su vida y se ayuden en su familia y en su matrimonio. Todo eso trae el movimiento gnóstico internacional. Obviamente que el movimiento gnóstico trae todas las técnicas y claves para que nosotros nos polaricemos con el aspecto positivo de la onda dionisíaca. Pero también con la entrada de Acuario surgieron muchos movimientos, muchísimos, y ahorita todavía nacen movimientos de este tipo identificados con el aspecto negativo de la onda dionisíaca, que a título de ilustración, y repetimos con mucho respeto, vamos a mencionar el movimiento hippie. ¿Qué buscaba el movimiento hippie? Pues acabar con todo eso rancio y podrido de la era de Piscis. Estaba bien, la filosofía estaba bien, ser feliz, acabar con las guerras, todo eso es perfecto, pero agarraron el camino equivocado, agarraron el camino del polo negativo de la onda dionisíaca. Si ustedes se fijan en el aspecto sexual, el movimiento hippie, pues es un aspecto sexual involutivo, o sea, de promiscuidad, de adulterio, o sea, se justificaba. ¿Qué diremos de las drogas? Pues sí, cansados del intelectualismo vano de la época de Piscis, quisieron experimentar algo más y se encontraron con el mundo de las drogas. Y sí, experimentaron cosas, pero desde su aspecto negativo, fatal. Así es lo que vemos con el movimiento hippie. Música de tipo inferior, degeneración sexual, drogas, todo lo del aspecto negativo de la onda dionisíaca. Y fíjense que ahorita hay muchos movimientos aparentemente espirituales que nada tienen que ver con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se meten al mundo de las drogas. Dicen estos amigos, es que los aztecas utilizaban, por ejemplo, el peyote, y es que nuestros indígenas del Suramérica utilizaban las hojas de coca, y es que en tal lugar utilizaban la ayahuasca o algo así. Bueno, justifican realmente. Los antiguos sabían utilizar estas plantas. No negamos, estimados amigos, que estas plantas como el peyote, como la coca, las hojas de coca, no estamos hablando de la cocaína, sean plantas sagradas. Pero los antiguos tenían la preparación interna y sabían utilizarlas. Ahorita ni sabemos utilizarlas, ni tenemos la preparación interna. Así como son de plantas sagradas, exigen de la persona mucho. Por ejemplo, el peyote es una planta que exige que la persona sea un atleta de la meditación y haya obtenido la destrucción de la mayoría de sus defectos de la lujuria. ¿Quién en estos días tiene esa capacidad? Pues nadie. Así que no estamos como para utilizar esas plantas y mezclar eso con la espiritualidad.
pues es ilógico. Estamos nosotros tomando el aspecto negativo de la onda dionisíaca. Estamos nosotros llevándonos al aspecto inferior de esa vibración que estamos recibiendo de Acuario, y estamos metiéndonos en el mundo de las drogas, y lo único que estamos logrando es fortalecer nuestros defectos psicológicos, desarrollar las facultades negativas y atarnos más a las infradimensiones de la naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, amigos, estos movimientos que surgen por esta vibración, bueno, tenemos nosotros que comprender muy bien esto y polarizarnos con el aspecto positivo de la onda dionisíaca. Eso es lo que necesitamos. Así que surge de nuevo la gnosis milenaria, la gnosis de todos los tiempos, con esta vibración, y la gnosis, que es el conocimiento del ser, que es el conocimiento que cada uno lleva en su interior y que hay que rescatar a través del trabajo en la disolución de nuestros defectos psicológicos, en el trabajo con la transmutación de nuestras energías y del servicio a la humanidad desinteresado. Esa es la gnosis de todos los tiempos, la gnosis de un Buda, la gnosis de un Yeshua Ben Pandirá, la gnosis que entregaron los incas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, la gnosis que estuvo en la Atlántida y en la Lemuria. Esa gnosis milenaria es la que surge aquí, y que nosotros podemos aprovechar, que tenemos en nuestras manos para transformarnos, para cambiar. Esta gnosis nos entrega las claves, las técnicas, los procedimientos para transformarnos radicalmente y convertirnos en seres humanos verdaderos y completos. Eso es lo que nos ofrece este conocimiento maravilloso. Bueno, amigos, pues esa es nuestra plática de hoy. La bibliografía es un libro de estudiantes avanzados, que es Las Tres Montañas, la conferencia de la era de Acuario, y varios capítulos de educación fundamental. En estos libros pues podemos ahondar sobre esto que hemos estudiado en esta ocasión. Muy bien, estimados amigos, hasta aquí nuestra plática por hoy.